Yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si les gusta este diseño, los invito a que se queden hasta el final para que no se pierdan ningún detalle, porque en la clase de hoy les voy a enseñar los trazos necesarios para realizarlo. La pincelada del día de hoy se llama pincelada en gota, hacia arriba y hacia abajo, y es ideal para hacer flores y botones, sobre todo flores pequeñas. Para ello vamos a utilizar un pincel plano o también puedes utilizar un pincel angular como estos que te estoy mostrando. Se realiza de la misma manera y quedan igual de precisos los trazos con cualquiera de los dos pinceles. Debes cargar tu pincel con las dos pinturas que hayas seleccionado. Todo este tema de la carga del pincel y de cómo debe ser la pintura acrílica que utilices, yo lo profundizo muy bien en la clase anterior, así que si no lo has visto te voy a dejar por aquí arriba la tarjetita para que vayas a verlo, y también en la descripción del video voy a dejar el enlace. Algo que te va a ayudar muchísimo a la hora de hacer este trazo es marcar una V con tu pincel para tener una referencia de dónde vas a iniciar y dónde vas a terminar la pincelada. Luego de que tomes habilidad realizando las pinceladas, es muy probable que ya no necesites marcar ningún tipo de referencia. Esta sería la forma correcta en la que debes tomar tu pincel para realizar el trazo y rotarlo así con tu dedo pulgar sobre el dedo del medio, y esto digamos que te va a facilitar muchísimo y te va a ayudar a que tu pincelada te quede más bonita. La parte inferior de nuestra V o de la pincelada se llama punto de anclaje y la parte superior punto giratorio, y esto significa o se refiere a que la parte donde esté el punto de anclaje no se va a mover el pincel, sino que solo vamos a rotar o girar el extremo del pincel que queda hacia el lado del punto giratorio. No dejes de suscribirte si aún no lo has hecho, y no dejes de activar la campanita, porque si no lo haces no vas a recibir la notificación de los próximos videos. Recuerda que la repetición es fundamental, así que este trazo lo vas a realizar hacia arriba y también hacia abajo, y te dejo como tarea que lo realices también hacia ambos lados y no rotes el papel. Es muy importante, no hagas trampa, no lo rotes en ningún momento, aunque te sea difícil, porque a la hora de trabajar sobre una uña no vas a poder moverla, no vas a poder rotarla como lo harías con una hoja. Así que es importantísimo que repitas cada trazo sin rotar el papel. Si te está gustando este video y disfrutas de mi compañía como yo de la tuya, te invito a que lo compartas y me dejes un me gusta. Aquí ya cambié de pincel para mostrarte que con el pincel angular las pinceladas quedan muy parecidas, por no decir iguales, que con el pincel plano. La única diferencia es que a la hora de trabajar con el pincel angular debes tener en cuenta que el lado de las cerdas más cortas deben estar ubicadas en el punto de anclaje.
Ahora vamos a pasar con el diseño para poder mostrarles cómo se realizaría una flor con la pincelada en forma de gota. Como primer paso, apliqué una base con calcio para proteger y fortalecer mis uñas y luego voy a estar esmaltando cada uña excepto la del dedo gordo en color amarillo y la del dedo gordo en color rosa lechoso, porque allí es donde voy a realizar la decoración. De ambos esmaltes voy a estar aplicando 2 capas. Luego de que esté bien seco el esmalte, voy a aplicar sobre la uña del dedo gordo un matificador para que se me facilite más el trabajo con las pinturas acrílicas. Cuando vayas a hacer alguna flor, puedes marcar un punto como para tener la referencia de cuál será el centro de la flor, y así te va a ayudar a guiarte a la hora de hacer los pétalos. Mi flor va a ser en color amarillo matizada con blanco, así que voy a cargar mi pincel con ambos colores, y como voy a estar trabajando con un pincel angular, el lado más corto de las cerdas es el que va a tener el color amarillo porque quiero que quede hacia el centro. Quiero regalarte un dato acerca de la pintura acrílica que te puede resultar, además de interesante, muy útil. Como ustedes saben, la pintura acrílica se disuelve en agua y a la vez cuando se seca es resistente a ella, lo que no quita que cuando estés realizando una decoración y te quede algún detalle que no te gusta, lo puedas eliminar, y esto lo puedes hacer con un algodón empapado en alcohol. El alcohol también te puede servir para limpiar tus pinceles y así eliminarías de forma más fácil los residuos de la pintura que pueden estropearlo. Con la pincelada en forma de gota voy a hacer los 5 pétalos de mi flor, siempre marcando muy bien y repasando cada trazo las veces que sea necesario. No tengas miedo a la hora de repasar los trazos, únicamente debes tener en cuenta de que la pincelada anterior esté seca para que no arrastres la pintura con la siguiente. Las hojas que voy a realizar para este diseño son como las de la primera clase, sencillas de hacer, y son de las hojas que más me gustan porque además de que son fáciles, son bien pequeñas y quedan muy bonitas. Si ustedes quieren que haga una clase específica de hojas, me lo dejan saber en los comentarios, es el único modo que tengo yo de saberlo. Ya una de ustedes me hizo el comentario de que quería saber algo específico de este tema. Pero si más de ustedes lo apoyan esta idea, yo les haría esta clase. Así que déjenmelo en los comentarios y así ya yo sé que ustedes quieren. Una de las cosas que una de ustedes me pidió que tratara en una de las clases es cómo delinear flores redondas. Les voy a dar 3 consejos para que puedan realizar el contorno o delineado de flores y pétalos redondos. En primer lugar, lo que hago es utilizar un pincel que tenga las cerdas de aproximadamente
unos 9 milímetros o menos para tener un mejor control sobre los trazos. Además, el pincel debe tener cerdas que sean suaves, que sean manejables. Mi otro consejo es que no apoyes mucho el pincel sobre la superficie, sino más bien que esté lo más perpendicular posible. Y por último, mi última recomendación es que no trates de hacer los trazos de una vez completos, sino que vayas poco a poco, porque es preferible que vayas despacio y lo hagas bien a que lo hagas rápido y te salgas o te quede mal. Yo lo que hago es ir haciendo el contorno de la flor por tramitos pequeños hasta que lo completo. A veces cuando estamos practicando encima de cartulina o papel, puedes notar que la pintura se seca rápido o a pesar de cargar el pincel de forma correcta, esta se seca o no pigmenta. Esto sucede porque el papel absorbe más que, digamos, que a la hora de trabajar sobre una uña, la uña no absorbe el líquido y por eso te va a resultar más fácil sobre la uña. Lo único que tienes que hacer a la hora de practicar encima de papel o cartulina es hidratar un poco más la pintura, que quede un poco más líquida. Cuando ya terminé de delinear la flor y también las hojas, decidí realizar un pétalo al lado de la flor porque creía que le faltaba algún otro detalle, así que hice el pétalo de la misma manera que los anteriores y también lo delineé. Quiero regalarte un dato que además de interesante te puede resultar muy útil. La pintura acrílica se disuelve en agua, pero a la vez cuando ella se seca es resistente al agua. Pero si en algún diseño que estés realizando haces un trazo que no deseas, que no te quedó como tú quieres, puedes borrarlo con una gasita o un algodón empapado en alcohol. Puedes retirarlo y también te puede servir el alcohol para retirar el exceso o los restos de pintura acrílica que queden en tu pincel. Y entre los últimos pasos realicé una pequeña flor entre las dos hojas en color blanco con un puntero. Hice 5 punticos y luego extendí la pintura hacia el centro para darle forma de gota a los pétalos. Ahora lo que estoy haciendo es adhiriendo con la ayuda de un puntero pequeñas piedrecitas en el centro de cada flor y también en el pétalo. Y ya para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.